cubriéndonos y tomando el control de todo aquello que vamos a hacer hasta ahora. Amén. Qué nervios, ¿no? Da nervios estar allí. Cuesta canalizarlo de repente. Pero bueno, sabemos que Dios viene a hablar a la vida mía primeramente y después a los demás, así que para dar inicio a esta palabra que el Señor me entregó, vamos a aprender de lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Nos vamos a ir al libro de Mateo. Libro de Mateo, en el capítulo 10. Versículo 7 al 10. Mateo 10, versículo 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Amén. Amén. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Inclinamos nuestro rostro en respeto al Señor. Amén. Señor y Padre amado, Padre bendito, Padre celestial, gracias te damos primeramente por estar aquí, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Padre bendito, y clamamos a ti desde este lugar en el nombre de Jesucristo, Padre celestial, para que tomes el control de todo, Señor. Tome el control de la palabra, Señor. Tome el control de esta carne cochina, Señor, y repréndela en el nombre de Jesucristo, Padre. Seas tú quitando toda confusión, Padre, quitando toda duda, Padre, todo ajeno a lo que tú quieres enseñarnos en este día, Señor. Seas tú proveyéndonos de sabiduría, de entendimiento, Padre, y mostrando tu escritura, Señor, y haciéndonos entender que lo que tú vas a enseñar hoy día, Padre, va a servirnos demasiado, Padre celestial. Nos inclinamos ante ti, Señor, humildemente, Padre bendito, pidiendo tu poder y que tu Espíritu Santo tome el control de todo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, y perdónanos si hemos estado faltos, Padre bendito. Perdónanos si nos hemos equivocado, Padre, pero sabemos que ahí a 45 centímetros del piso está el perdón, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Porque toda honra y toda gloria y toda alabanza solo tú te la mereces, Padre bendito. Y para nosotros solo tu misericordia, Señor, y la gracia de ser salvo, ese regalo hermoso, ese regalo inmerecido del cual no somos dignos, Padre celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y yendo, dice aquí la palabra, y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Todos nosotros somos obreros del Señor. Todos le trabajamos a Dios. Todos trabajamos en dirección a una obra. Pero también hay un cabeza, que en este caso son los líderes, son los pastores, obispos, y ya sea gente ya líderes que hay en cada lugar. Todos tenemos un trabajo que Dios nos dio. Tenemos un trabajo que cuando lo aceptamos en nuestro corazón, recibimos de Él la gracia. Recibimos de Él la gracia. Dice: yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que nosotros salimos a predicar a la calle, estamos haciendo entender lo que dice esta palabra. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que vamos a predicar, cada vez que hay gente que está oyendo, gente que está escuchando, es decirle: el reino de los cielos se ha acercado a ti como se acercó a mí, para darnos salvación, para darnos vida eterna, que es lo que Dios nos enseña en su palabra. Muchos dicen de repente, yo escucho y hablan, dicen:
disfrutemos, gocemos todo ahora, porque no hay vida, no hay otra vida después de la muerte. Pero hay gente que está equivocada, el diablo los tiene engañados, los tiene totalmente engañados referente a esto. Muchos no quieren entender que hay una vida después de la muerte, lo que Dios nos ha ido enseñando mediante su palabra. Dice, sanad enfermos, limpiad al leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, si nosotros recibimos el regalo, no tenemos que ser ávaros, no tenemos que ser egoístas, porque por gracia somos salvos, pero por gracia hay que llevar el reino de los cielos ¿a quién? A la gente inconversa, a lo vil y despreciado del mundo, de los cuales yo soy el primero, porque yo era de lo vil y despreciado del mundo. Y cuando Él llegó a mi vida empezó a transformar, empezó a cambiar. Duele cuando cambian, duele cuando nos hacen entender cosas que en un momento quizás no las entendíamos, lastima, pero día a día va trabajando en nosotros, día a día va trabajando. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, sino que cada vez que salgamos a predicar, vamos como Dios nos manda, o sea, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar a una empresa, a la construcción, por ejemplo, tú tienes que llevar tu almuerzo, tienes que llevar tu agua, tienes que llevar tu dinero, ¿para qué? Para comprar ya sea lo que tú quieres beber, lo que tú quieres comer, lo que tú quieres disfrutar, tienes que pagar. Pero cuando aquí nosotros estamos trabajando en el Señor, dice la palabra, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Como cabeza de nuestro templo, hay alguien que es digno de su salario. Todo obrero es digno de su alimento. Aquí dice digno de su alimento. Pero vamos a hablar más que nada de la gente que en sí es digna de su salario. Cada vez que nosotros trabajamos, tenemos un trabajo, trabajamos, estamos siendo dignos porque estamos trabajando a lo que estamos haciendo, a lo que estamos aprendiendo. Pero cuando estamos en el camino de Dios, lo ideal no es trabajarle al hombre, sino que trabajarle a Dios. Trabajarle a Dios, porque cada vez que no le trabajamos a Él, como nosotros, como hijos de Dios, como obreros de Él, vamos a decir, yo soy digno de ese salario. Si no estamos haciendo la obra, no estamos trabajando para la obra. Por ejemplo, hoy día cuando estudiaba esto, se vino una pregunta en mi corazón y decía, ¿estamos ayudando a que crezca la obra? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Estaremos ayudando realmente a que crezca la obra? ¿Cómo podemos ayudar? Ir a predicar su evangelio, porque se pueden llegar a almas, ¿cierto? Pero también hay algo importante, porque el obrero, para que sea digno de su salario, también existe lo que es la ofrenda, el diezmo, y todo aquello que puede o conlleva a tal cosa. Pero muchas veces somos cerrados. No, ¿cómo vamos a hacer que crezca la obra si no estamos trabajando para la obra? Por bien podemos trabajar en tantas cosas, pero no estamos trabajando a la obra y queremos que nos bendiga, queremos que llegue gente, queremos que se llene. Pero si no estamos trabajando para aquello, ¿cómo va a llegar esa gente? ¿Cómo va a llegar esa gente a este lugar? ¿Amén? Cuando yo leía y estudiaba un poquito este pequeño versículo, este pequeño relato, el cual tiene cosas que no se pueden dejar pasar a llevar. Pero hay cosas que nosotros nos despistamos, nos descuidamos y dejamos de hacer que la obra crezca, dejamos de ayudar a la obra, porque en ocasiones somos, como se dice, somos manitos de guagua, somos tacaños, no nos gusta, nos cuesta, y es difícil hablar un tema como este porque a todos nos cuesta, es muy difícil. Que de repente, ¿cómo vamos a hacer que crezca la obra si no estamos ofrendando? Si quizás no estamos diezmando, si tal vez no estamos saliendo a hacer lo que dice el Señor, ir a predicar, si no estamos saliendo a buscar esas almas, ¿cómo esta obra va a crecer? Gloria a Dios. Si nos preferimos quedarnos apacentando en nuestra casa, o en ocasiones preferimos ir a trabajarle al hombre que a trabajarle a Dios. ¿Amén? Miren aquí dice aquí en 1 de Corintios. Capítulo 9, versículo 8 en adelante, dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley?
porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal a buey que trilla. ¿Quién le puede callar cuando ustedes están predicando del Evangelio? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos llevando el reino de los cielos a la calle, a los viles especiales. Estamos trabajando para la obra. Pero en ocasiones yo me pregunto y sigo preguntando: ¿estamos ayudando a que crezca la obra? Si no estamos trabajando para la obra, si no estamos haciendo el mandato que Dios nos dio de salir a predicar el Evangelio. Amén. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Amén. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, este es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Dice él: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Amén. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. ¿Qué pasa aquí? Aquí Pablo dice: yo me he reservado esos derechos, no estoy haciendo uso de ese derecho. ¿Por qué? Porque él dice que lo hace por amor a Dios, no lo hace por amor a lo material. Porque lo material, dice la palabra, que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Y muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿cómo si es digno de su salario? Si de repente queremos que esté ahí, no está. Si queremos llamarlo, no está. Ay, si queremos que esté con nosotros, no va. Ya no nos visita. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Por qué ya no nos va a visitar nuestro pastor? ¿Por qué ya no nos va a ver? Dice la palabra que en ocasiones, cuando el obrero, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando la iglesia no trabaja, cuando el cuerpo no trabaja hacia la obra, el obrero, que es el dueño del patrimonio, tiene que salir a buscarlas por sus fuerzas. Porque cuando es un cuerpo el que trabaja, cosas no deberían de seguir y surgir y seguir creciendo. Pero en ocasiones nosotros mismos frenamos todo. ¿Por qué? Por disensiones, por envidia, por celo, porque estamos mirando que él hace esto, porque estamos mirando que él hace esto otro. Y estamos pendientes de todo lo que se está haciendo, pero no estamos viendo a quién, a Dios, no estamos viendo a Cristo Jesús. Dice: sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero ¿qué sucede cuando en ese templo no se está trabajando para la obra? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Yo me he hecho esa pregunta. Yo me lo he preguntado y me lo he cuestionado y digo: Señor, ¿estamos ayudando a que crezca la obra? ¿O no estamos ayudando a que crezca la obra? Si no estamos aquí haciendo lo que nos ordena la palabra, si no estamos trabajando para el templo. Y siempre la cara visible de nosotros es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen: ya pastor, hagámoslo nomás, vamos a esto? Pero ¿qué pasaría el pastor si te dice: ¿y cuánto te vas a poner? No, vaya pastor, si usted vaya con el Señor, va con Dios y todo el templo. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntan y nos hablan del dinero? Es como que a nosotros nos rajaron, duele, cuesta. Porque somos tacaños, somos amarretes, somos manos de guagua. Cuesta ayudar a la obra. Es difícil, cuesta. Yo lo digo porque a mí me ha costado mucho. Ha sido un trabajo arduo, día a día. Y cada vez, y cuesta. Pero hace no mucho tiempo atrás Dios nos enseñó que cada vez que demos algo conforme a lo que está en nuestro corazón, sin esperar nada a cambio, sino que darlo con un corazón agradable, contento, con gozo, con alegría, porque estamos aquí ayudando a que crezca la obra. Amén.
Después me nació otra pregunta a mí. Dice, ¿el ministro del templo será digno de su salario? ¿El ministro del templo será digno de su salario? ¿Saben, hermano? De repente nos dejamos llevar por los sentimientos y nos llenamos de odio, de rabia, porque decimos, chuta, ya no estamos viendo al pastor o ya no nos viene a visitar, de repente ya ni nos llama. ¿Cuántos han preguntado eso quizá en su casa? Y me nació esa pregunta y dije, Señor, ¿el ministro del templo será digno de su salario? Si cuando lo necesitamos de repente queremos que usted no está, si ya no nos llama. Pero ¿qué pasa? Que cuando la obra no está creciendo, cuando la obra no está dando fruto, ¿qué es lo que tiene que hacer el dueño del templo, el ministro del templo? Apartarse del rebaño. ¿Para qué? Para traer ingresos a que pueda crecer el templo. ¿Amén? Amén. Pero en ocasiones, por nuestra forma de ser, por nuestros sentimientos, en vez de hacer las cosas bien, las hacemos mal. ¿Por qué? Porque el ministro tiene que ser digno de su salario. Pero ¿cómo un ministro va a ser digno de su salario si el que le paga es Dios? Nosotros somos sus ovejas. A las ovejas las tienen que tranquilar porque ellas dan lana. ¿Y qué pasa si a la oveja tú le dejas que le crezca la lana, la que crezca la lana? Yo viendo un día, la oveja se enferma. Se enferma. Es lo mismo que pasa cuando uno se empieza, porque en ocasiones nosotros le agarramos amor al dinero. Vemos que quizás cuando ganamos 50.000 pesos, quizás cuando ganamos 100.000 pesos, 5.000 pesos no nos duele, 10.000 pesos no nos duele. Pero ¿qué pasa cuando estáis ganando 1 millón? Cuando estáis ganando 2 millones. ¿Por qué? Porque te empezaste a engordar, te empezaste a engordar y te empiezas a enfermar porque empiezas a idolatrar al dinero, empiezas a amar el dinero. La palabra nos enseña que el peor de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se han extraviado de la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces me explico yo, Señor, y aquí Dios me respondió porque ¿cómo un ministro va a ser digno de su salario? Decía yo en mi corazón, y yo de aquí, Dios está vivo y presente. Y yo desde aquí le pido perdón a mi pastor. Desde aquí yo le pido perdón a él. Y no por vanagloriar ni nada por el estilo. Pero hay cosas que duelen. Porque sea como sea, de repente nosotros a nuestro pastor, más que un pastor, muchas veces lo vemos como un amigo, quizás como un papá. Pero ¿qué pasa cuando el papá deja de preguntar por sus hijos? Cuando vemos que el papá deja de preguntar cómo están, de cómo va tu vida, de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando. ¿Cómo lo podemos hacer? Y en mi corazón decía, Señor, no entiendo esto. Y Dios me llevó a leer esto que hoy día Dios me está permitiendo hablar acá. Mira lo que dice aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10 y 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes de lo que está haciendo el pastor? Y de repente, ay, hay que frenar, hay que llamar. ¿Cuánto cuesta en ocasiones? Nos duele. Claro, cuando son 50.000 pesos, son 5.000 pesos que llamamos. Cuando son 100.000, son 10.000. Pero cuando tú ganas 1 millón, cuando tú ganas 2 millones, nos engordamos y nos duele. Nos duele entregar eso. Ahora, ¿por qué yo me hago esta pregunta? Dice, ¿por qué se frena o la bendición se detiene? Por lo que está diciendo aquí en Tesalonicenses, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué importa lo que haga la persona que es dueña del templo con lo que Dios le está dando? Es algo que a nosotros no nos concierne. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Uno lo hace por fe y lo hace por amor a Dios, no lo hace por amor al hombre. ¿Amén? Amén. ¿Se imaginan que hacemos por amor al hombre? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando?
Si al final lo que sembramos aquí es lo que segaremos más tarde. Sino que hagámoslo por amor a Dios, hagámoslo por amor a Él. Lo que haga o no haga es cosa de Él, porque Él tiene que trabajar en el templo. Es la única manera de que el templo empiece a crecer, de que la obra empiece a crecer. Y yo me preguntaba, Señor, pero si Él es mi pastor, ¿por qué no llama? Y de repente me confronta y me dice, ¿por qué? Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Duele, pero hay que entender que si vemos que no estamos diezmando, si vemos que no estamos ofrendando, si vemos que no estamos trabajando para la obra, entonces ¿qué tiene que hacer el ministro del templo? Tiene que salir a buscar las cosas afuera, porque quizás su rebaño no está produciendo como debería producir. Perdón que lo diga así. Perdón que lo diga así. Y por eso después Dios me decía, todo obrero es digno de su salario. Porque cuando tú trabajas, tienes un horario de entrada y un horario de salida. El pastor no tiene horario de entrada, no tiene horario de salida. 24/7, los 365 días del año. ¿Qué pasaría con ustedes si están trabajando y no llaman de su trabajo a las 3:30 de la mañana? Si ahí tenemos este problema, tienen que venir a trabajar. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo voy a trabajar? Voy a tener que gastar plata, usted va a tener que pagar esto y todo el tema. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor? Levantarse, orar y va, apoya, ayuda. Si es posible estar contigo ahí 2, 3, 4 horas apoyándote, Él está contigo ahí. ¿Cuándo has estado solo? ¿Cuándo has quedado solo en tu vida? Dime tú, me decía cuando yo leía y me confrontaba con esto, dime tú, ¿cómo un ministro del templo va a estar en su templo si no se está trabajando ni se está ayudando para que crezca la obra? ¿Qué tiene que hacer? Salir a buscarlo por otros medios. Amén. Y muchas veces estamos pendientes de lo que hace, de lo que no hace, de lo que gana, de lo que no, de lo que hay ahí, de lo que hay acá, de lo que recibe, de lo que recibe, de lo que no. Y Dios me dice, por eso se frenan las bendiciones. Quizás la iglesia podría estar bendecida hace mucho tiempo. Pero como en nuestro cuerpo hay partes que fallan, la bendición se corta, se frena, se detiene. Dime tú, ¿cómo vas a tener una bendición si una parte del cuerpo está fallando? Porque Dios, digamos, Dios es justo para trabajar. Pero cuando hay algo que falla, tiene que frenarlo. ¿Por qué? Y ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué pasa esto? Y dice, hay envidia, hay celo, hay disensión, hay discusiones, hay peleas, hay cahuines, hay cuchicheos, hacen esto otro. Entonces, ¿cómo va a crecer o cómo va a llegar la bendición? Si por la forma de actuar que tenemos, por la forma de ser que tenemos, la frenamos. Somos nosotros mismos que frenamos la bendición, somos nosotros mismos quienes la detenemos. Porque siendo ya grandes, quizás ya espiritual, aún tenemos necesidad de leche. Su hijo está lleno de collas aquí. Siendo ya quizás maestros, hoy somos niños. Hay cosas que día a día, y Dios siempre me ha confrontado con eso, y yo le pregunto, Señor, ¿por qué? Porque hay preguntas que nacen, y son preguntas que hoy Dios me iba respondiendo con la palabra. Porque yo podría hacer una pregunta de mi persona, o podría dar una respuesta que leyendo yo, pero no es así. Es lo que Dios responde mediante su palabra ante aquellas dudas que tenemos. Yo dudaba muchas veces, en ocasiones yo dudaba por eso. Y yo me digo, ¿cómo voy a llevar la bendición a tu casa si hay gente entremetiéndose en lo ajeno? Si hay envidia, si hay celo, si hay contienda, si hay diferencias, si no están remando para el mismo lado. Unos reman para allá, otros reman para acá, otros se alejan, otros llegan, estamos bien un día, estamos bien otro día, otro día estamos mal, otro día estamos bien. O sea, doble de ánimo, somos una persona doble ánimo. Porque no somos constantes, somos inconstantes en las cosas de Dios, somos inconstantes en lo que Él nos enseña día a día. Sí, Señor. Entonces, ¿por qué se frena la bendición? ¿Es culpa del pastor? ¿Es culpa de Dios? No. Es culpa del cuerpo que quizás no está trabajando en dirección a su obra. No está trabajando en dirección a su obra.
Amén. Amén. Y cuando, como le explicaba, cuando yo empecé a leer esto, pasaban cosas en mi corazón. Yo creo que a todos nos pasa cuando Dios nos habla y buscamos respuesta, de repente decimos, ¡ay, no quiero que me hable el pastor! ¡No quiero que me hable un hermano! Pero ¿saben quién es el que habla realmente? La palabra de Dios. Porque ella es la que escudriña nuestro corazón, porque mediante lo que vamos leyendo aquí, el Espíritu Santo nos va ministrando. Nos va ministrando dentro. Y muchas veces es cuando vimos que el Espíritu, ¡ay, esta palabra no me gusta! ¿Y por qué no? Me llega muy fuerte a mí. No lo hacemos. Sacamos la hoja mejor y no la leemos. Amén. Porque hay cosas que la palabra dice que no nos gustan. No nos gustan. Cuando nos confrontan con realidades que tocan otra parte de nuestro ser, no nos gustan. Quizá hay partes que a nosotros no nos gusta que nos toque, quizá ya el dinero. Hay gente que no le toque en la parte matrimonial, hay gente que no le gusta en la parte íntima, hay gente que no le gusta. Hay tantas cosas que a nadie le gusta que nos toque. Pero la palabra toca cada detalle, hasta el mínimo detalle toca nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no respondemos? ¿Por qué se frena o se detiene la bendición? Amén. No es culpa del pastor, no es culpa de Dios, sino que en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, porque sabemos que una iglesia la conforma un cuerpo, pero cuando una parte del cuerpo falla, no funciona, todo se corta. Una persona que es derecha, ¿qué pasa si tiene su brazo fracturado derecho? No puede trabajar, pues. Deja su brazo ahí, y con la izquierda va a poder hacer la misma función, con la izquierda va a poder trabajar de la misma forma. No va a poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque una parte del cuerpo falta. O a la persona que le falta la pierna derecha o la pierna izquierda, o dónde apoyarse o cómo vivir, o si a alguien le falta un pulmón o a alguien le falta algún riñón, no funciona. Y es así la iglesia funciona así porque somos un cuerpo. Cuando una parte del cuerpo no funciona, la bendición se corta, la bendición se frena. ¿Cuántos quisiéramos hoy día quizás ver nuestra iglesia llena? ¿Alguna vez se han preguntado por qué nuestra iglesia no se llena? ¿Por qué no llega gente a nuestra iglesia? Decimos, no, es que a lo mejor hay algo que está faltando, pero nunca lo hemos analizado de lo que está sucediendo realmente a nosotros como personas. Si no estamos trabajando para la obra, si el ministro del templo tiene que salir para buscar quizás recursos para que quizás crezca la obra, entonces, ¿cómo podemos demostrar nosotros que así no sea? Amén. Vamos a leer lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 5, 17, perdón, 1 Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Quién podrá tapar tu boca cuando tú estás trabajando al Señor? ¿Cuántas veces quizás has estado predicando en la calle y nos falta la gente que te empieza a tirar mala onda, que empiezan los insultos, que tal vez a lo mejor te han puesto mujeres diferentes, no sé, una 90, 60, 90, y empiezan a distraer lo que tú estás haciendo para Dios? ¿Cuántas veces ha pasado cuando tú sales a predicar a la calle y quizá viene un hombre corpulento, macho, viril, y te habla con esa voz así como de, ay, ¿me entiendes? O sea, son cosas que suceden. Pero dice, no hay nadie que pueda poner bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Con esto Dios me enseñó que el ministro de esta casa es digno de su salario. Porque yo pensaba quizás otra cosa. Porque para mí, para que el obrero sea digno de su salario, no sé, tiene que estar con nosotros, conversar, estar pendiente, porque de repente somos peor que una guagua. Si al final las guaguas son las que más necesitamos atención. Y nos portamos como cabros chicos y muchas veces nos ponemos hasta soberbios y nos enojamos y nos molestamos. Y nacen los celos, y nacen la envidia, y nacen las diferencias. O sea, empecemos a trabajar para el Señor de alguna otra forma. Y claro, Dios me dijo, sí,
El obrero que tú tienes es digno de su salario. Porque no cualquiera hace lo que él hace. Y me trajo a la memoria. ¿Te acuerdas esa noche que estuviste en el hospital? 4 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Y quién fue el primero que llegó ahí? No fue tu papá, no fue tu mamá, no fue familiares cercanos, sino que fue una parte del cuerpo de Dios. Que el Señor bendiga. Esas son cosas que a mí me vinieron a mi mente. No cualquiera se te va a levantar a las 3 o 4 de la mañana para hacerte compañía, para estar contigo. Tú cuando trabajas, tienes un horario de entrada. Tú entras a las 8 de la mañana, te pones tu reloj, te levantas a las 6 de la mañana, te vas a trabajar, sabes la hora, todo, sabes. Ya, llegué a mi trabajo. Y te pones el reloj y empiezas a trabajar. Llega la hora de colación, te sales a alimentar, vuelves a entrar, vuelve la hora de salida, tú sales a las 5, a las 6, 7 de la tarde, termina tu trabajo. Pero ya terminaste. Ya eres libre. Pero un pastor, ¿en qué momento es libre? ¿Cuántas veces ha tenido que dejar de lado su familia? Su familia, y nosotros como seres humanos, para nosotros la familia es como lo más importante. No, que sabéis que voy a estar con mi papá, no, sabéis que voy a estar con mi mamá, o no, sabéis que voy a estar con mi hijo. Pero muchas veces hay pastores que tienen que dejar a su mamá, tienen que dejar a su papá, tienen que dejar a su familia. ¿Para qué? Para salir a ver al rebaño. Para salir a ver al rebaño que está pasando un problema, que está viendo alguna dificultad, pero Él está ahí para ayudarnos, para levantarnos. Dice la palabra que en el espiritual, viva de lo espiritual porque Él está enseñando. Él es maestro. Entonces yo dije, Señor, entonces sí, es digno de su salario. Porque nadie va a hacer el trabajo que Él hace por ti. Ninguna persona, ni siquiera tu papá ni tu mamá, va a sacrificar lo que tiene por ir a verte a ti. Pero el ministro del templo, el pastor del templo, deja todo. ¿Por quién? Por sus ovejas. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. Y la oveja conoce a su pastor. Y ese pastor sale siempre a buscar a sus ovejas, sale a verlas, a cuidarlas, a protegerlas. Él es el que está al frente de todo. Es un ministro puesto por Dios, pero es Él que está con nosotros en esta tierra. Y cuando estamos más problemados, cuando estamos más atribulados, ¿quién es el que llega a sacarnos de lo que estamos viviendo? ¿Cuántas veces, no sé, ustedes se han puesto a orar esperando una respuesta por quizás algún problema que están viviendo o alguna dificultad, están orando y aparece el pastor en su casa? Y uno dice, oh, Señor, gracias porque me escuchó lo que estaba clamando. ¿Y qué pasa? Empezamos a desahogarnos, porque en ocasiones no somos capaces ni siquiera de contarle a nuestras parejas, ni siquiera de contarle a nuestro marido o a nuestra esposa lo que estamos sintiendo realmente. Pero cuando llega el pastor, empieza a hablar con uno, tú empiezas a soltar cosas que te tienen atribulado, cosas que te tienen estresado, cosas que te tienen reprimido, cosas que te tienen triste. Pero te empiezas a liberar. O sea, el psicólogo, el doctor, podríamos decir muchos nombres. Pero es el trabajo del pastor y por eso yo digo sí. Gracias, Señor, porque sé que mi ministro, que está en mi hogar, que está en el templo en el cual yo participo, es digno de su salario.